tal? Buenas tardes, muchas gracias. Disculpen el pequeño retraso. La verdad es que estaba esperando a los retrasados, a los retrasados en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Se entiende, sí. No, bueno, no hacía falta aclararlo. Y nada más. Entonces estamos en la penúltima de las sesiones de estas 3 jornadas sobre literatura y ciudad, organizadas por la Fundación Arquitectura y Sociedad, que promueve el arquitecto Francisco Mangado. Hoy, como es el último día, vamos a recapitular así alguna cosa de este tipo. Y entonces, en el formato conferencia, que quienes han venido ya saben que es el formato de esta sesión, el siguiente de las 7:30 es una conversación, pues hoy contamos con la presencia de Santiago Beruete. Santiago Beruete es filósofo, es antropólogo, es profesor en el campo literario, ha publicado poesía, ha publicado relatos, ha publicado cuentos, ha publicado relatos y cuentos, viene a ser lo mismo, ha publicado novela, etcétera. Pero Santiago Beruete tuvo a bien escribir un libro llamado Jardinosofía, historia filosófica de los jardines, que este libro fue un aldabonazo tremendo, con el que obtuvo un gran éxito personal, intelectual y de ventas, por qué no decirlo, y le consagró ipso facto como un especialista en la historia de los jardines, la especulación filosófica, humanista y de todo tipo sobre los jardines. A ese libro le siguieron Verdolatría, en la misma onda, más o menos, en el mismo palo, Aprendívoros, y también publicó un libro de relatos en esa onda, en esta ocasión de ficción. Tierra, un trozo de tierra, era el trozo tan pequeño que lo había olvidado, un trozo de tierra. Y ahora tiene en marcha pronto otro libro. Entonces, bueno, en esa línea miscelánea de aproximaciones al tema literatura y ciudad desde ángulos caprichosos, dije el primer día, en el buen sentido, un poco lo que nos apetecía, ¿no? Pues Santiago va a hablar de los jardines, se titula en el programa de los jardines en la ciudad ideal de las narrativas utópicas. Narrativas, si hubiera cabido en la misma línea, efectos del cartel, podríamos haber dicho quizá narrativas, ensayos, ¿no? Sí. Utópicos. Como en las utopías está visto la presencia del jardín en las ciudades. Este es su tema y él, inaugurando el método, se va a apoyar en su exposición en lo que viene a llamarse un PowerPoint, poniendo imágenes que resultarán seguramente muy oportunas. Cuando quieras, 40-45 minutos. Vale, perfecto. Oye, pues muchas gracias a los, bueno, primero a los responsables de la Fundación Arquitectura y Sociedad y muy especialmente a Manuel Hidalgo, ¿no?, que ha hecho esta presentación tan entrañable y tan exquisita. Bueno, es desde luego un honor para mí, una alegría compartir este espacio de encuentro con compañeros de fatigas literarias, ¿no?, tan admirados por mí. Yo lo que he preparado hoy aquí, como ha dicho Manuel, es una especie de reflexión muy somera, rápida, de cómo los jardines tienen presencia o ausencia, cómo a través de los jardines podemos contar el desarrollo de la utopía y la distopía, ¿no?, a lo largo de la historia, lo cual es una pretensión bastante ambiciosa teniendo en cuenta que hacerlo en 45 minutos. Bueno, yo empezaría diciendo que las ciudades que amamos vivir no pueden faltar los jardines y los parques, ¿no? Todos lo sabemos. Los seres humanos siempre hemos engalanado con flores, con árboles, con hierbas aromáticas, nuestras ideas de una buena vida, como si no pudiéramos vislumbrar la plenitud sin el verdor de las plantas. Voy a ir acompañando de imágenes mi charla para que vayáis un poco también entrando en este relato que es gráfico y es literario.
De ahí también que las infraestructuras verdes ocupen un lugar de honor en todas las urbes ideales soñadas por los seres humanos, por la humanidad a lo largo de su historia. De hecho, y esta es una de las tesis que voy a defender aquí, su ausencia constituye una característica definitiva o distintiva de las sociedades distópicas. Un dato muy elocuente. En 1900, tan solo el 10% de la población mundial vivía en áreas metropolitanas. Hoy, más del 55%. Si hemos de creer las previsiones del Observatorio de la Población de las Naciones Unidas, la concentración urbana irá en aumento en las próximas décadas. A la vista de semejante panorama, cabe preguntarse cómo será o sería la ciudad más habitable, o mejor dicho, la ciudad ideal. Con esta charla intento responder a esa crucial cuestión. Ya veremos si lo consigo después de seguir un itinerario literario, argumentativo, de 8 puntos, cada uno de los cuales pues, va a durar aproximadamente unos 5 minutos, ¿no? Y va a ir acompañado, como veis, de imágenes, ¿no? En el principio fue la ciudad. El jardín es un invento de la civilización urbana, algo que muchas veces nos choca. Su origen se confunde con el de la agricultura. La revolución agraria, asociada a la domesticación de animales y plantas, supuso un cisma copernicano con el mundo de los cazadores-recolectores nómadas del Paleolítico y su relación umbilical con la tierra. Con una diferencia de cientos y a veces miles de años, surgieron los primeros estados fértiles en las riberas fértiles, quiero decir, de los deltas de los grandes ríos, como el Nilo, como el Tigris, el Éufrates, el río Indo amarillo, y también en las orillas de los lagos de Mesoamérica, en Egipto, en Mesopotamia, también en México, en China, en India. Además de la escritura, las instituciones sociales y la organización y la división del trabajo, también vieron la luz los primeros jardines de recreo y los parques reales de caza. Buena prueba de ello son los frescos de las tumbas del Antiguo Egipto, donde aparecen representados jardines de altos mandatarios. En todos los casos, podríamos poner muchos, ¿no? Pero estos dos sirvan de ejemplo, en todos los casos se reproduce el mismo esquema compositivo, caracterizado por una división geométrica del espacio, con ejes axiales y perímetros definidos mediante pérgolas, arriates, canales, estanques, pabellones de recreo, etc. Bueno, la segunda estación de este camino, de este itinerario mental que estamos recorriendo, la utopía se respira en todos los jardines. Entre las dos sílabas de la palabra jardín cabe la inmensidad de los sueños humanos. Ese trozo de naturaleza domesticada y delimitada para disfrute y provecho humano es uno de los espacios eutópicos por excelencia, bello y feliz, con una genealogía que se remonta al Génesis, desde el más suntuoso parque de recreo hasta el más humilde huerto familiar de un suburbio cualquiera, invoca el recuerdo del paraíso terrenal, arquetipo de todas las utopías, de todos los paraísos soñados por la humanidad. Os voy a poner aquí varios jardines muy queridos por mí, ¿no? De espacios, lugares donde frecuento. Jardín y utopía comparten la misma fe en la perfectibilidad social, transmiten la ilusión de que otro mundo es posible y traducen en un lenguaje plástico en un caso y literario en el otro las ideas de la felicidad y de la belleza que se hace cada época. Si la función de la utopía es mostrar lo que podría ser, pero todavía no es, el jardín desde sus orígenes está asociado a la añoranza de lo que un día fue. Más que una burbuja en la que refugiarse de la realidad, esa naturaleza cultivada es un lugar donde soñar con una vida más hermosa y justa, es decir, la utopía. La tercera etapa de este camino, ¿no? La he titulado con un juego de palabras que es el topos tópico de lo utópico. En las utopías clásicas del Renacimiento, los jardines ocupan un lugar central y desempeñan una importante función social.
Los tres ejemplos más emblemáticos de este género, híbrido entre la novela y el ensayo, entre lo filosófico y lo narrativo, como ha dicho antes Manuel, son Utopía, de Tomás Moro, de 1516, La ciudad del sol, de Tommaso de Campanella, de 1623, y La nueva Atlántida, de Francis Bacon, que data del 627. En estas ciudades ideales, los jardines y los parques materializan el anhelo de perfección social. Y lo mismo ocurre en otros relatos menos conocidos de esta época, como es La mancomunidad de los océanos, de James Harrington, que ejercería un notable influjo sobre los padres de la Constitución de Estados Unidos, El otro mundo, que data de 1657, de Cyrano de Bergerac, La nueva Solima, de 1648, de Samuel Gott, y un largo etcétera. En pocas palabras, el jardín se convirtió en el topos tópico de lo utópico. Sirva este fragmento de la obra de Tomás Moro para ilustrar lo que quiero decir. Este es un fragmento de la famosa obra Utopía, de la cual tomó nombre todos estos proyectos de sociedades ideales, pasados y futuros, porque con esta palabra se creó una nueva tradición que ya existía antes de Tomás Moro. Los utópicos, dice Tomás Moro, cuidan mucho de sus jardines en los que cultivan la vid, árboles frutales, plantas y flores muy bellas. Cuidan todo con tanto esmero que sus frutos se consideran los mejores y de más positivo rendimiento. Su interés por esos cultivos no proviene solo de su propia satisfacción, sino de los concursos de las calles para destacar qué jardín es el mejor cultivado. En toda la ciudad sería difícil hallar alguna cosa que mejor respondiese a las necesidades de todos, de tal forma que parece que el fundador del Estado se preocupó particularmente de la creación de los jardines, pues se dice que el plan originario de la ciudad fue trazado anteriormente por el propio Utopo. En esas tres ciudades ideales se ha alcanzado, por usar una expresión de nuestro tiempo, un equilibrio ecológico entre el entorno y el estilo de vida. Dicho de otro modo, han logrado conciliar las necesidades de la civilización con el cuidado de la tierra, como se desprende de los testimonios de los viajeros que han visitado esas islas de ninguna parte. Estas utopías clásicas casi todas se sitúan en islas. Yo vengo a hablaros de una isla también, que hoy tiene más de distopía que de utopía, Ibiza. Estos cuentan a sus interlocutores, que más tarde harán el papel de informantes, cómo es la vida en esas sociedades utópicas. Esos diálogos dotan de verosimilitud a sus relatos, una eficaz estrategia argumental que se seguirá en los tres títulos. Así, por ejemplo, en la utopía de Tomás Moro, un marinero portugués de nombre Rafael Itrodeo, ese apellido significa en griego experto en hablar, refiere a Pedro Egidio y al propio Tomás Moro su naufragio en una isla perdida del Atlántico próxima a las costas de América. En la ciudad del sol de Campanella, la conversación se desarrolla entre el gran maestre de los hospitalarios y un almirante genovés que ha visitado la ciudad de Heliópolis, situada en una isla imaginaria cercana a Ceilán. En el caso de la nueva Atlántida de Bacon, los interlocutores de los marineros que han sido arrastrados por el mar a las costas de la isla de Ben Salem en su travesía del Perú a China serán el gobernador de la isla, el judío Joaquín, y el padre de la casa de Salomón. Las tres utopías clásicas del Renacimiento conceden un gran valor a la cultura y al saber como medios de favorecer el bienestar común. Su defensa del igualitarismo conlleva asimismo el rechazo de la propiedad privada y el acuerdo de mancomunar los bienes. Aunque las tres comparten un ideal de perfeccionamiento y de justicia, apostarán por distintos modelos políticos a la hora de hacer realidad su deseo de una sociedad óptima. Así, por ejemplo, Tomás Moro defiende la democracia representativa, Tomás Campanella un modelo teocrático y Francis Bacon el autoritarismo tecnocrático, diríamos hoy, ¿no? Seguramente la auténtica fuente de inspiración de estos soñadores de un mundo mejor fue el descubrimiento de América, muy reciente en su época, la aparición de unas tierras vírgenes
allende los mares, sin cartografiar todavía, excitó su imaginación creativa y les brindó un espacio en blanco en el mapa mundi sobre el que proyectar sus ansias de felicidad. Entramos ahora en una cuarta etapa, ¿no? De los jardines estos de la utopía clásica, hemos escogido estas tres grandes utopías del Renacimiento, a la ciudad jardín del mañana. Desde mediados del siglo XIX, grandes ciudades europeas, como Londres o París, también Barcelona, convirtieron los jardines reales y principescos y los grandes predios conventuales en parques públicos destinados a satisfacer las necesidades de solaz, esparcimiento cívico y ocio saludable de los trabajadores de la sociedad industrial. Siguiendo los postulados del higienismo democrático, los gobiernos buscaban que las clases populares pudieran gozar de la experiencia reparadora del contacto con la naturaleza y sus benéficos dones. No solo los vergeles aristocráticos o monásticos del interior de las capitales, sino también los parques de caza, las residencias señoriales o incluso las fortalezas que las rodeaban se abrieron al público general en el curso de los años y acabaron formando la trama verde de muchas ciudades europeas. La mayoría de esas creaciones no han perdido a fecha de hoy su atractivo paisajístico y siguen cumpliendo su función social. Un buen ejemplo son el Bois de Boulogne, son los jardines de Luxemburgo que han salido antes, el Regent Park, el Parc de la Ciutadella de Barcelona o el de Pamplona, ambos dos antiguas fortalezas militares reconvertidas en pulmones verdes. Del mismo modo que el trazado ortogonal de los jardines barrocos influyó en el diseño de las ciudades como París, Berlín o Washington, muchos parques urbanos hicieron suya la gramática espacial desarrollada por la arquitectura paisajística a lo largo del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Sus dispositivos visuales, folís, rampas, escaleras, terrazas, pabellones y sus recursos estilísticos se fueron repitiendo hasta la saciedad durante las siguientes décadas. A medida que se rebajaba la exigencia artística de los parques públicos, estos quedaron reducidos a la categoría de zonas verdes. Se puso así en evidencia el divorcio entre la belleza contemplativa romántica y el pragmatismo de la sociedad industrial, positivista y materialista. Su diseño empezó a estar supeditado a nuevos usos: la práctica deportiva, las concentraciones de masas, la celebración de espectáculos y eventos, los juegos infantiles, de manera que la vegetación servía sobre todo para delimitar, separar y ordenar espacios. Ahora sí, la publicación en 1902 de las ciudades jardín del mañana, Garden Cities of Tomorrow, supuso un antes y un después, y el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia del urbanismo utópico que estamos desgranando. Partiendo de la idea de una ciudad en el jardín, en lugar de una ciudad con jardines, su autor, el que sale ahí en la ilustración, Ebenezer Howard, especuló con la posibilidad de crear ciudades jardín para descongestionar las grandes concentraciones urbanas y maridarlas con el campo, de modo que sin descuidar la productividad, la vida resultase en ellas más agradable. Su modelo de ciudad ideal, que acogería unas 30.000 almas en viviendas unifamiliares, se estructuraba en forma de anillos concéntricos, como veis en la parte derecha, con un gran parque central rodeado de edificios públicos y presidido por el Crystal Palace. Este es un plano de una de esas ciudades jardín, al que acudirían, a este Crystal Palace que está en el centro, acudirían los ciudadanos para reunirse y convivir. En el cinturón exterior, más allá del cual se extendía el campo y las zonas agrícolas, se situaban las fábricas, los almacenes y todos los centros de logística y abastecimiento. Como podéis haceros una idea con este. Pese a su aparente pragmatismo, esta propuesta se inscribía en la larga tradición de ciudades ideales, iniciada por la República de Platón y prolongada por la isla de Citerea, en el sueño de Polifilo, descrita por Francesco Colonna, esta prodigiosa obra, El sueño de Polifilo, de 1499, este es uno de los grabados originales. Esforcinda,
Palmanova. Sforzinda fue imaginada por el arquitecto florentino al que se apodaba el Filarete, y Palmanova, que tenéis ahí, que es obra de Vincenzo Scamozzi. Todos estos proyectos han ido, diríamos, sido hitos, postas en ese largo camino, en esa larga tradición de la ciudad ideal, ¿no? Que llega hasta nuestros días, como vamos a ver más adelante, con las propuestas de Le Corbusier o de Frank Lloyd Wright, entre otros arquitectos contemporáneos, ¿no? Aunque la idea de construir ciudades en la campiña, bâtir les villes à la campagne, por usar la fórmula del arquitecto francés Alphonse Allais, no era original de Howard, fue él quien supo extraer todo su potencial e introducir el concepto de ciudad-jardín en el contexto de un ambicioso y complejo programa de reformas sociales, no exento de utopismo. Su originalidad radica precisamente en convertir el jardín en el elemento socialmente aglutinador y en la noción vertebradora de la planificación urbanística. Esa propuesta tan radical y poderosa marcó un hito en la genealogía de la ciudad ideal y, como veremos, allanó el camino hacia las ecópolis del futuro, naturalezas distópicas. El optimismo con que anticipaban el porvenir los escritores utópicos renacentistas, como hemos visto, y después los ilustrados y más tarde los decimonónicos, se trocó en pesimismo cuando las tentativas de perfeccionar la sociedad claudicaron ante el triunfo de las ideologías totalitarias. Y las esperanzas depositadas en el progreso científico-técnico fracasaron estrepitosamente y dejaron entrever la amenaza de la deshumanización. Las expectativas de un futuro mejor se marchitaron, los sueños de emancipación murieron y de su agusanado cadáver en descomposición surgió la distopía. Los viejos proyectos de ciudades ideales perdieron su resplandeciente aureola y empezaron a verse bajo una luz tenebrosa cuando, desde la Comuna de París, en 1871, a la Revolución Rusa del 17, todas las tentativas de perfeccionar la sociedad, instaurar el socialismo, acabar con la lucha de clases y hacer realidad las promesas revolucionarias, desembocaron irremisiblemente en la censura, el terror y la represión. Aquí tenéis tres de las novelas distópicas más emblemáticas del siglo XX, ¿no? Cabe preguntarse cuándo los escritores perdieron la fe en el progreso material y moral de la sociedad humana y aceptaron, por usar las palabras de un personaje de la novela 1984, que debemos acostumbrarnos a vivir sin esperanza. Conforme los autores cobraban conciencia de los riesgos de intentar llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias los sueños de perfección social, sus narraciones iban adquiriendo un tono cada vez más pesimista y crítico. Resulta difícil establecer cuál fue la primera obra publicada de carácter antiutópico o distópico. Son muchos los especialistas que atribuyen ese mérito a Herbert George Wells, autor de La máquina del tiempo, esta data de 1895, y de Una utopía moderna, 10 años después, de 1905. Si bien un compatriota suyo, Edward Bulwer Lytton, ya había dado a la imprenta varias décadas antes una extraña narración que mezcla el relato esotérico, la fantasía futurista y una especie de utopía negativa, titulada La próxima carrera de Brill. Este texto ya data de 1871 y para muchos es como la novela fundacional, el primer paso hacia la distopía, ¿no? Bueno, cualquiera que sea el texto fundador, la genealogía de este nuevo género debe incluir inevitablemente las novelas El talón de hierro de Jack London, Nosotros, del escritor ruso Evgeny Ivanovich Zamyatin, Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984, que hemos nombrado antes, de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Este día perfecto de Ira Levin, así como un sinfín de relatos de ciencia ficción, entre los que cabe destacar Mercaderes del espacio, ya de 1953, escrita por los norteamericanos Frederick Pohl y Cyril Camblut, Las crisálidas de John Wyndham, La naranja mecánica de Anthony Burgess, Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, The Running Man
de Stephen King, tampoco está de más señalar que este subgénero de narrativa distópica goza hoy de excelente salud, de una salud envidiable y una nueva vida en las series televisivas y en las novelas gráficas. A pesar de las enormes diferencias formales y de contenido entre todo este aluvión de obras que os he nombrado y otras muchas, esto no es más que una pequeña hilo para que veáis que la narrativa distópica cuenta con una larga tradición que después se transformará en la ciencia ficción y llegará hasta nuestros días. A pesar de las enormes diferencias formales, como os digo, y de contenido entre unas obras y otras, se dan en todas ellas una serie de coincidencias que nos permiten hablar de género distópico. El rasgo definitorio por antonomasia de estas narraciones literarias, fílmicas o gráficas suele ser la denuncia del totalitarismo deshumanizador en sus múltiples variantes, lo que abarca desde sociedades hedonistas como la de Un Mundo Feliz a estados policíacos marcados por la guerra permanente como los descritos por Zamyatin o Orwell. Sus tramas recrean las consecuencias de la uniformización ideológica, el control social de la población, la falta de intimidad y la desnaturalización de la sexualidad. En las sociedades distópicas la libertad de pensamiento resulta contrarrevolucionaria e inexorablemente conlleva la exclusión. El precio a pagar por sentirse integrado y compartir la falsa felicidad del grupo es el sometimiento y la sumisión. Cualquier desviación u oposición al orden establecido se persigue con saña implacable, sea vaporizando, en palabras de Orwell, aquellos individuos refractarios a la propaganda y al adoctrinamiento, sea extirpándoles quirúrgicamente, lobotomizándoles la fantasía, como en nosotros, reprogramando su conciencia, marginándolos o empujándolos al suicidio, como en Un Mundo Feliz, los disidentes, los rebeldes, los renuentes al pensamiento único, no tienen cabida en la sociedad perfecta. En esta desigual lucha contra el orden totalitario, el desvalido héroe tiene todas las de perder y le espera un final ignominioso y una muerte degradante. Por más valeroso y tenaz que se muestre, acaba irremediablemente fracasando y tras arrepentirse o no de sus ideas, pereciendo sin gloria ni honor. Mientras la utopía ofrece una respuesta positiva a la siempre decepcionante sociedad real, cuyas carencias y deficiencias quiere corregir o compensar en nombre de un deber ser, la distopía advierte sobre los riesgos del igualitarismo forzado, la felicidad programada y la realización de los sueños de perfección. A diferencia de los relatos utópicos clásicos, sus protagonistas no son visitantes llegados de otro mundo a los que un viejo sabio informa pormenorizadamente de los usos, las normas y las costumbres locales, sino miembros en activo de la sociedad que disienten de sus normas, se plantean dudas o se cuestionan la propaganda oficial. Sus autores huyen en este tipo de relatos del aburrido didactismo y la morosidad descriptiva típica de las obras fundacionales del género distópico, en beneficio de una trama más compleja que busca la identificación emocional con el protagonista, por lo general un antihéroe. O sea, los primeros relatos utópicos tienen mucho de didácticos, ¿no? Son relatos que intentan vender una idea, un proyecto de sociedad humanística, tecnocrática o política, mientras que estas novelas ya distópicas intentan crear un efecto de identificación con el protagonista y tienen muchísima más calidad literaria. Si en las utopías clásicas del Renacimiento la naturaleza cultivada desempeñaba un papel primordial en la representación de una buena vida y en la idea de un mundo más perfecto, en los modernos relatos distópicos brilla precisamente por su ausencia. En efecto, la inexistencia de parques y jardines constituye un hecho significativo y uno de sus rasgos definitorios. La clamorosa ausencia de infraestructuras verdes resalta la violencia estructural de esas sociedades y subraya su inhumanidad. Para ilustrar lo que quiero decir, nada mejor que citar las palabras de Winston, el protagonista de 1984, al inicio de la novela. ¿No? Podríamos poner citas y citas, pero esto me voy a quedar con este botón de muestra, ¿no? Trató de exprimirse de la memoria
algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines. A la vista de estas consideraciones, no cabe duda de que uno está más cerca de la utopía en el jardín que en ningún otro sitio sobre la faz de la Tierra. Ese paraíso terrestre, en palabras de Ezra Pound, aúna la dimensión mental y espiritual y sensual de la existencia humana, pues requiere no solo un planeamiento razonado, sino también sensibilidad y trabajo físico. Entre el sueño y la pesadilla de la ciudad ideal. Ya vemos que la ciudad ideal también tiene un reverso, una cara B bastante tenebrosa, ¿no? Resulta sumamente significativo que las novelas fundacionales del género distópico vieran la luz por las mismas fechas que muchos de los manifiestos y los proyectos utópicos firmados por los artistas de vanguardia y los arquitectos del movimiento moderno. Mientras que aquellas veían con ojos críticos los avances de la ciencia y la industria y alertaban sobre sus riesgos, estos elogiaban la racionalidad instrumental, celebraban la poesía de la máquina y cantaban las excelencias de la sociedad tecnocrática. Las creaciones plásticas y arquitectónicas de la vanguardia abogaban por un racionalismo abstracto que las páginas de los escritores distópicos adquiría tintes siniestros al inspirar un orden fanático, despersonalizador y autoritario. Si la técnica evocaba para los arquitectos un ideal de civilización y progreso, para los novelistas sugería sutiles mecanismos de represión y formas de dominación política. La funcionalidad mecánica que ensalzaba como valor supremo de su oficio Le Corbusier es a su vez el principio rector del mundo feliz, aterradoramente feliz, de Huxley. El mismo año en que el escritor británico daba forma a su novela, el arquitecto suizo construía una de sus casas más icónicas, la conocía como la Villa Savoie, la Villa Saboya, ¿no? En una pradera, bueno, ya la veis ahí, ¿no? El artefacto constructivo es, aunque tiene, pues ya veis, casi 100 años, pronto se cumplirá el centenario de esta obra icónica de la arquitectura moderna, ¿no? Del movimiento moderno. En una pradera rodeada de árboles, de una arboleda, se levanta sobre pilares cilíndricos, sobre esos llamados pilotis, como le gustaba llamarlo Le Corbusier, una suerte de prisma rectangular blanco con ventanas correderas a los 4 lados. Cada representante del movimiento moderno resolvió la antinomia entre el campo y la ciudad a su manera. De entre todos ellos, ninguno otorgó al jardín un papel más destacado que Le Corbusier. Este polifacético y versátil arquitecto desdeñó la tendencia a la compartimentación del espacio de las ciudades-jardín y abogó por construir ciudades funcionales en altura. La Ville Radieuse, la Villa Radiante de 1935, que es su prototipo de ciudad ideal, está constituido por gigantescos rascacielos con terrazas ajardinadas levantadas sobre pilotis en medio de un parque continuo, únicamente ininterrumpido por autopistas y carreteras. El marco vegetal contribuye a resaltar el formalismo constructivo y la pureza geométrica de las edificaciones y acentuar el carácter abstracto de la composición. Otra de las aportaciones más novedosas de Le Corbusier fue precisamente esto, la cubierta jardín, le toit jardin, en su doble variante. Por una parte, la idea de pensil o jardín suspendido y por otra, esta de azotea verde, la idea de aprovechar la terraza del edificio para construir un oasis de verdor, por más que fuera revolucionaria, una revolucionaria apuesta personal, suponía la reinterpretación de un elemento constructivo tradicional en las culturas mediterráneas que en última instancia se remonta a los jardines colgantes de Babilonia. Entre esos soñadores de Edenes metropolitanos se encontraba Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, quien escribió esta frase memorable, ¿no?, que viene muy al hilo de lo que estamos contando, ¿no? Las cubiertas verdes de las ciudades del futuro parecerán una sarta interminable de jardines colgantes. En el polo opuesto se sitúa otra de las grandes figuras del movimiento moderno, Frank Lloyd Wright,
Su arquitectura, a la que él mismo calificaría de orgánica, promueve una relación armónica de las construcciones con el entorno. No se conforma con integrar los edificios en el paisaje, sino que pretende que estos parezcan emanar de la naturaleza misma. Y para lograr esa naturalidad hay que conjugar con sabia habilidad los materiales, el emplazamiento y el diseño. Ya casi al final de su dilatada trayectoria, Lloyd Wright expuso por escrito su modelo de ciudad ideal en un libro que metió mucho ruido en su momento, estamos hablando de 1932, pero que hoy día pocos leen. La ciudad que desaparece sería la traducción de Disappearing City. Ese proyecto que le llamaría Brodiker City, a New Community Plan, es un... Bueno, a ver si os lo voy a poner. Esta es una foto de época donde está él, Wright, junto a la maqueta a tamaño, bueno, el proyecto de esta ciudad difusa, ¿no? Fue oficialmente presentado este proyecto de Brodiker City en 1935. Su propuesta, como veis, se sitúa en la antípoda de la ciudad radiante soñada por Le Corbusier. Brodiker City sigue un modelo de ocupación del territorio de baja intensidad, con viviendas unifamiliares repartidas en parcelas de al menos 4 acres de extensión. Pensar que un acre es como unos 4.000 metros cuadrados, estamos hablando de unos 15.000 metros cuadrados, y conectada por una amplia red de vías de comunicación lineal que facilita un acceso homogéneo y democrático a la casa. Este es un poco un plano a vista de pájaro de lo que sería esa ciudad descentralizada y difusa, cuyos centros hay en todas partes y en ninguna, y que presenta, sin embargo, más de un inconveniente. No hace falta ser un experto en arquitectura para darse cuenta que, en aras de humanizar las condiciones de vida de los ciudadanos y propiciar su retorno al campo, potencia el uso del automóvil, un consumo desmedido del territorio y el aislamiento social. Ese modelo de desarrollo urbanístico, a partir de una malla de poblamiento disperso, da lugar a una ciudad sin personalidad, con calles carentes de entidad propia y desprovistas de un centro destinado a la socialización como la ciudad tradicional. Del mismo modo que las utopías normativas políticas traicionaron sus promesas redentoras y condujeron a la violencia uniformizadora y el autoritarismo deshumanizador, las propuestas de planificación urbanística y ordenación territorial formulada por los abanderados del movimiento moderno, abrieron el camino paradójicamente a ciudades de morfología anómala, difusa y desnaturalizada, constituidas por espacios habitados, una expresión muy de la época, en lugar de casas u hogares, y por una amarga ironía del destino, propiciaron la segregación del entorno físico y social, creando comunidades invivibles, vecindarios anómicos y contramodelos de la sociedad ideal. Consiguieron, en pocas palabras, lo contrario de lo que pretendían, ahondar la fragmentación y el aislamiento social. Bueno, quisiera aquí, no puedo evitar mi vena filosófica, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Resulta desconcertante, ¿no?, que los sueños de perfección se transformen con relativa frecuencia en pesadillas opresivas. Seguramente eso tenía en mente el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin, cuando, con una lucidez atizada por la locura, escribió aquello de: siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en el infierno. Al igual que los ideales estéticos no suelen coincidir muchas veces con los principios ecológicos, lo saben muy bien los que practican el paisajismo y la jardinería, las sociedades perfectas rara vez hacen a los ciudadanos dichosos. ¿Acaso porque, como señaló Émile Cioran, la misma idea de una ciudad ideal es un sufrimiento para la razón, una empresa que honra el corazón y desacredita el intelecto? Bueno, nos vamos acercando ya al final, ¿no? Aquí hago un poco en esta penúltima etapa oposta del camino de este itinerario mental que estamos recorriendo, una declaración de principios, ¿no?, contra el desarrollo sostenible y en defensa del urbanismo paisajista. Con la misma ingenuidad
con que los utopistas intentaron moldear la condición humana mediante el adoctrinamiento, la vigilancia y el control institucional, los arquitectos del movimiento moderno caminaron tras el espejismo de que bastaba una mejor planificación de la ciudad para mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso social. Pero, por más que el urbanismo utópico fracasase en su afán de perfección, no cabe duda de que contribuyó a visualizar un futuro mejor, a generar una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y a alentar la conciencia medioambiental. Aunque desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes de la modernidad, las eminencias grises de nuestra época siguen esforzándose por despejar la incógnita de la ecuación del futuro. La respuesta a la crisis socioecológica en curso, que cuenta con más amplio consenso, es el llamado desarrollo sostenible. Esta expresión resume la voluntad de conciliar el crecimiento indefinido con la sostenibilidad medioambiental, antes de que alcancemos un punto de no retorno. El desarrollo sustentable, como también es conocido, una de esas ideas tan absurdas que, como escribió Orwell, tan solo un intelectual puede creer en ellas, valga la ironía, es el mantra de nuestra época. Ese concepto a medio camino entre el eufemismo conveniente y un oxímoron oportunista quinta esencia todas las contradicciones de nuestra civilización. Ese conjuro expresa el imposible anhelo de cambiar nuestra relación con la naturaleza sin cambiarnos a nosotros mismos. Se trata de un intento desesperado de prolongar nuestro modo de vida un poco más. Cada vez resulta más difícil imaginar el futuro sin visualizar escenarios de pesadilla. La distopía ha colonizado nuestro imaginario colectivo y ha secuestrado la esperanza. Ahora que los tecnólogos y los científicos alientan las fantasías más desbocadas, cuando no delirantes, véanse los proyectos de geoingeniería, inteligencia artificial o manipulación genética, la labor del escritor tal vez consista en volver la mirada hacia la naturaleza en busca de un principio de realidad, imaginar el mundo en que nos gustaría vivir y alentar la fe en el mañana. Bueno, este es el último punto, es la meta del camino, ¿vale? Si la ciudad fue la primera utopía, como afirmó el sociólogo e historiador norteamericano Lewis Mumford, la naturaleza se ha convertido en la última utopía de la modernidad. Estamos empezando a escribir un nuevo capítulo de nuestra larga historia coevolutiva con las plantas. Esa compleja trama de relaciones que empezó hace 10.000 años con la revolución agraria cobra una nueva dimensión con la creación de biourbes, green cities, ecópolis, que materializan en nuestros días el viejo sueño de la ciudad ideal. Si hemos de creer a los expertos, nos quedan 3 décadas para descarbonizar la atmósfera antes de que atravesemos el umbral de un calentamiento irreversible y esté fuera de nuestro alcance decidir nuestro futuro. En semejantes circunstancias no es extraño que los países compitan por construir ciudades jardín o como quiera que las llamemos, donde el trazado de las calles, la red de transportes y la gestión de los residuos se rijan por criterios de ecoeficiencia. Pero no es oro todo lo que reluce. Aquí os voy a poner algunas de estas green cities, ecópolis o ciudades jardín posmodernas, ¿no? Algunos de estos proyectos se inscriben en lo que Dejan Šubić denominó con acierto la arquitectura del poder. Tras la retórica renaturalizadora se enmascara a veces la especulación inmobiliaria y otras el aprovechamiento turístico y la codicia corporativa. Esta nueva forma de entender la ciudad posibilita la conjunción de los opuestos, conciliar la fe en el progreso tecnológico con el anhelo de retornar a la naturaleza, la bulimia constructiva con la verdolatría y el activismo con el consumismo. Bien, al contrario, y este es mi mensaje, el urbanismo paisajista aboga por incorporar los principios estéticos y éticos de la rica cultura jardinera en la ordenación de la ciudad, dando un nuevo sentido al viejo aforismo de latino de Rus in urbe, el campo en la ciudad.
Imaginemos, como imaginemos la ciudad sostenible del mañana, su viabilidad depende de que el ecosistema urbano posea un metabolismo circular y no lineal, a imitación de la naturaleza, donde nada se desaprovecha, todo se reutiliza y transforma, y los desechos se convierten en nutrientes. Las metrópolis ecoeficientes del futuro nos permiten seguir soñando con la ciudad ideal y no caer en la tentación del fatalismo climático. Y aquí lo dejo.